Muy buenas, volvemos con otra sesión de Skyworthy para afrontar la segunda, tercera y cuarta era y el epílogo a esta historia del colibrí veloz. Hice una remodelación al cuaderno de bitácora para adaptarlo bien a las reglas después de repasarlas un poquito, en cuanto a que cada era va a costar de dos capitanes salvo la última. La cuarta era donde se concluye esta historia y habrá un solo capitán. Entonces he vuelto a apuntar los datos y recordamos los dos capitanes, Timothy Lockhouse y el capitán Rufus, un, un descubridor, un aventurero que descubrió el agua pura y un antiguo héroe de guerra. Si en la primera hubo drama con ese asesinato en las cárceles del Colby Veloz, no mejor fue la historia del capitán Rufus, que a pesar de sobrevivir a aquel ataque, todos sus compañeros de vigilancia de las fronteras del norte perecieron. Y vamos a afrontar entonces la segunda era con un nuevo capitán y con unas remodelaciones en el Colby Veloz que le permiten un blindaje de cobre celestial y una estructura de dirección secundarias. Esta nueva era empieza con un Colby Veloz remodelado, mucho más protegido para los ataques, pero conservando esa velocidad y esa maniobrabilidad en los aires del reino. Vamos a pasar entonces a la segunda parte con los capitanes, el primer capitán de esta segunda era. Vamos a quitar las cartas y vamos a ver qué nos depara. Trébol, que es poderosa, y corazones. Trébol y corazones, que es poderosa e intrépida. El capitán mercenario. Vamos a ver qué nos lleva el capitán mercenario. Corazones y tréboles tachados. Y antes de ver qué nos depara ese capitán mercenario, vamos a robar una carta para comprobar si se hace una remodelación. Y no, porque la pica no corresponde como un palo del capitán. Por lo tanto, este remodelado colibrí veloz es suficiente máquina para sus pretensiones. Y vamos a ver esas motivaciones del capitán mercenario. El mercenario y tú pretendéis ganar mucho dinero en el mundo que cambia, o tal vez muráis intentándolo. Es una persona ligada, sujeta a su propio código de honor, optimista y que está completamente arruinada. Una de las motivaciones del capitán nos va a llevar a describir la compañía mercenaria que te llamó hogar. ¿En qué famoso enfrentamiento participaron los mercenarios? Porque aquello terminó dándoles problemas más adelante. Bien. Yo creo que este capitán mercenario es una capitana mercenaria. Y se llama Jill. Jill la intrépida, la conocen en el reino. Capitana de la Orden Celestial. Es una orden de mercenarios que traspasan los límites del reino para ser contratados sobre todo por nobles, para encargos extraoficiales.
y la fama del colibrí veloz le permite conseguir importantes encargos. Y uno de ellos fue muy importante. Fue una lucha de poderes entre comerciantes, precisamente por aquella agua pura que el propio colibrí veloz ayudó a descubrir. Después de muchos años de diplomacia, los reinos acordaron que el agua pura era un bien demasiado poderoso para ser explotado únicamente por el gran imperio. Y a cambio de de una tasa, todos los reinos podían hacer uso del agua pura. Ya no era de uso exclusivo del imperio. Pero antes de ese acuerdo y de ese establecimiento de una tasa imperial, hubo un enfrentamiento entre nobles por los derechos de explotación de esa agua pura. Los reinos no eran capaces de dedicar recursos a esas explotaciones y querían dar una concesión. Y los nobles no fueron capaces de ser ellos mismos maduros como para poder determinar quiénes podían realizar esa explotación. Y entonces pude demostrar mis capacidades. No fue un enfrentamiento bélico, fue un enfrentamiento deportivo. El objetivo era recaudar el mayor número posible de cantidad de agua pura en el menor tiempo posible. Aquel que en 48 horas fuese capaz de almacenar suficiente agua pura en la capital del reino, del imperio, como para poder iluminar un año esa capital, sería el encargado de esa concesión. Y Jill, luego falta aquí una L, y Jill fue contratada por un noble de las tierras del sur. Los sureños son gente hosca, pero trabajadora. Humildes, siendo nobles, ellos trabajan las minas como cualquiera. Los ves marchados del antiguo mineral del carbón, ya en desuso y solo utilizado en la extracción de vapor para elementos de las ciudades. Ningún transporte funciona ya con carbón, con vapor. El agua pura se ha encargado de sustituirlo. Por eso es unos nobles en decadencia. Y era muy importante para ellos poder trasladar sus conocimientos en el negocio del mercado del mineral con el agua pura. El pago se hizo y lo consiguió. Lo consiguió con holgada diferencia. 2 horas antes de la llegada de su inmediato rival, llegó el colibrí veloz con su último viaje y cargado de agua pura. A pesar de tener unas bodegas más reducidas que otros grandes navíos, su velocidad y agilidad en el aire le permitió completar esa cantidad de agua pura. Fue algo que no sentó demasiado bien al emperador vigente, nieto de aquel emperador que viera inaugurar el colibrí veloz. Contrariado porque uno de sus más principales o más valiosos
recursos que había tenido que vender fruto de la crisis de tensión con el norte. Y cuando estaba el colibrí veloz prácticamente destrozado, prefirió venderlo para que Jill y su orden celestial lo recompusieran antes que asumir él mismo los costes. Y ahora comprobó o comprueba su gran error. El colibrí veloz cobra también su pequeña venganza. Pero estar enemistado con el emperador, aunque sea legítimamente, no es un hándicap que cualquiera quiera tener. En el futuro es probable que este desagravio les pase factura. Y vamos a anotarlo en el cuaderno de bitácora. Ganó un encargo para del agua pura. Para los ¿cuál es la segunda motivación de Jill? ¿Qué contrato aceptó imprudentemente y qué le costó? Fue otro de esos múltiples encargos que ella realizaba a nobles. Parecía muy inocente, una familia noble muy bien posicionada del imperio. El encargo parecía sencillo, simplemente transportar a su hija del imperio a una de las islas cercanas. El viaje no era demasiado extenso. Se trata de unas islas donde la mayoría de la gente pasa sus vacaciones. Es una isla rodeada de playas, aguas cristalinas. En el centro una gran torre brillante con enormes terrazas impregnadas de vegetación con plantas colgantes que llenan de verdor toda la instalación, y en su interior multitud de salas donde se celebran fiestas, banquetes, bailes nocturnos. Es una isla dedicada exclusivamente al ocio. Nada preguntó Jill, pero cuando volvió de ese encargo, descubrió la horrible verdad. No se informó, no se había informado lo suficiente de esa familia noble, y resulta que había caído en desgracia. El emperador había exigido la mano de esta hija para uno de sus hijos, y ellos se negaron. No se saben las circunstancias. Cuando Jill volvió, fue castigada por apoyo a rebeldes. Fue castigada, encarcelada, privada de sus riquezas y expropiado el colibrí veloz. Quizás el emperador sabía de este encargo y la aprovechó para recuperar el colibrí. Eso dice todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo delante de él mismo.
me recupera. Y entrará. Pero bueno, va a quedar así. El emperador me recupera. Y vamos a ver si esa recuperación del colibrí veloz existe alguna reforma. Es un trébol y eso quiere decir que sí, que hay una reforma. Vamos a ver cuál puede ser. Como es el trébol, es una reforma poderosa. Y se trata de la bodega de armas. ¿Para qué sirve esta remodelación? Pues parece evidente. El emperador cree que los servicios del colibrí veloz son mucho mejores en la guerra. Así lo demostró en la frontera del norte. Así que lo arma. Una de esos almacenes que tanta agua pura había cargado para conseguir aquella concesión, ahora se dedica a guardar munición para sus armas. Armas para su nueva tripulación, que son guerreros del imperio. Es una bodega con un gran portón metálico, muy ancho. Resta mucho espacio a la bodega. Y al entrar, exquisitamente ordenadas, vemos un montón de cajas. A un lado munición, a otro lado armas. Un pasillo central. Y nada más entrar, a la derecha, tenemos al guardián de armas, que lleva escrupulosamente en su diario el inventario de todas y cada una de los elementos de esta bodega. ¿Cómo lo adquirió el capitán o la capitana? Desgraciadamente no fue cuestión de ella, sino, como decíamos, fruto de esa expropiación. Fue el emperador temporalmente hasta que encontró un capitán que la sustituyera, y se encargó de esa remodelación. Y vamos a ver ahora una motivación de fuego e inundación. Si es un diamante o un corazón, serán los primeros vuelos importantes, y no serán vuelos angustiosos. Y vamos. Es un corazón, por lo tanto son vuelos importantes. Vamos a visitarlos y elegir el que pueda ser más bueno, lo que son fuego e inundación, entonces fuego e inundación, no primeros vuelos importantes ni vuelos angustiosos que eran de la primera era. Por lo tanto es fuego. Y es evidente que vamos a tirar por esta primera porque es la más lógica. Una traición repentina pero inevitable. Un miembro de tu tripulación recibe una oferta mejor y organiza un motín. ¿Quién está tirando de los hilos y cómo podría ser útil para su causa?
El motín tiene éxito y la historia ya está contada. Alguien de la tripulación de Jill sirvió al emperador. Fue él, precisamente, quien le dijo a Jill que había un encargo de ese noble. Le informó porque el emperador quería aceptar ese cargo. Sabía que Jill era descuidada y que no iba a hacer verificaciones realmente importantes, no iba a descubrir qué había detrás de esa traición. Y el fin último era recuperar al colibrí. Y esa fue la traición que protagonizó la pérdida del colibrí Loth y pasar de manos de Jill al emperador. Vamos a robar una nueva carta, esta vez para la tabla de motivaciones de tiempo. Y es Picas. El camino de todas las cosas. Vamos a mirar. Creo que había alguna tachada. Tiempo. Tenemos 2 ya tachadas. Bien, vamos a tachar esta. Que es... Todos dicen que ya no puedes volver a casa. ¿Qué puerto amistoso ya no está abierto para ti? ¿Qué ocurrió? Pues... que al haber sido expropiado y haber sido fruto de esta traición, los reinos del sur, aliados de la Orden Celestial, no vieron con buenos ojos esta maniobra. Siempre han sido vilipendiados y menospreciados por el emperador. Pero esta última maniobra fue la gota que colmó el vaso. Ya nunca más habrá comercio con el sur. Se ha vetado. El comercio con el sur. Vale. Y motivaciones de fuego. Habíamos dicho que era la traición. Repente. Vale, esto era aquí una picas y antes un corazón. Para ir anotando, así después podremos hacer un poco una evaluación de cómo fue esta historia. Y nos toca ya ver ese segundo capitán. Vamos a retirar estas cartas ya y ver ese segundo capitán. Ya sabemos que no podrá ser el capitán mercenario. Picas es veloz y Trébol poderosa y veloz. El corsario despiadado. Vamos a marcar Picas y Trébol. El corsario despiadado. Veremos qué nos depara este corsario despiadado. Vamos a ver primero una remodelación. Si se produce o no. Y sí, se produce una remodelación
y vamos a ver cuál es. El corsario despiadado. Al ser una pica que es veloz, cohetes de corrección de posición. Cohetes de corrección de posición. Muy bien. Los cohetes de corrección de posición son una innovación que complementan a la estructura de dirección secundarias. Se trata de unos giroscopios compuestos con cohetes que permiten que al segundo de a bordo, al ayudante del capitán, y se le produzcan correcciones automáticas. Esto quiere decir que ya no necesita ser tan experto ni hay tantas oscilaciones en los rumbos cuando esa velocidad es potente. Ahora se puede comer perfectamente durante un temporal haciendo o evitando esa velocidad no es ningún impedimento ahora para la comodidad. ¿Y qué aspecto tiene? Son unas grandes bolas traseras donde el cohete se mueve dentro de esa bola. Saltan chispas azuladas alrededor. Consume bastante agua pura, pero compensa con creces la mejoría. Y ese capitán lo adquirió como recompensa por servir al emperador. Maldito corsario, que no es más que un pendenciero a costas del gobernante. Vamos a ver esas motivaciones de ese capitán. Su primera motivación es: describe cómo es el lugar favorito del corsario, el lugar donde le gusta acechar a sus víctimas. ¿Qué tipo de naves del cielo son su presa favorita? Bien, este corsario, que no tiene nombre, nadie sabe cómo se llama. Su tripulación solo le llama capitán. Y o se le llama así, o se le llama el corsario de los cielos. Así de importante es. Cuando alguien habla del corsario de los cielos, sabemos que se trata de él. Y ese bote precisamente se debe a sus mañas. Aprovecha las tormentas. Y esos cohetes de corrección le son de mucha ayuda. En el mal tiempo, la velocidad del colibrí veloz, su estabilidad, le permite hostigar. Echa a las víctimas, las asalta. Salen ganchos de esas armas de esos cañones laterales que tiene la nave. Se enganchan a las naves de los comerciantes y extraen toda la mercancía. Así es como se financia ahora el emperador. El otro era brillante imperio, descubridor de grandes tecnologías y de civilizaciones y de la energía que domina este mundo. Ahora es reducido a un reino que se abastece robando a los comerciantes de distintos países. Nada bueno puede salir de esto. Roba en las alturas este corsario de los cielos. Su segunda motivación
que cuenta la historia del día cuando cayó sobre un posible objetivo y obtuvo más de lo que esperaba. Y en uno de esos hostigamientos, de esos ataques, bajando entre las nubes, rodeado de rayos, y entrando en las bodegas ajenas para robar, descubrió unos papeles dentro de una pequeña caja fuerte que estaba en el camarote del capitán. Temiendo por su vida, ese capitán le hizo entrega de esa documentación. Algunos de los tripulantes que estaban allí dicen que la estremecedora risa del corsario de los cielos les heló la sangre. Eres mío, le escucharon decir. Aquello detonó cambios políticos en el imperio muy importantes. Pero eso es algo que tendremos que descubrir más adelante. Porque tendríamos que dar paso a las motivaciones de fuego y de inundación otra vez. Vamos a ver. Eso va a determinar un poco las consecuencias de este descubrimiento. Es una pica. Por lo tanto, va a ser inundación. Bien, vamos a elegir. No puedes volver a casa. Bien, inundación. No puedes volver a casa. Después de ese ataque, cuando el capitán estaba tan contento por aquel descubrimiento, la desgracia sobrevino sobre el imperio. El colibrí veloz aparece de entre las nubes, descendiendo poco a poco para amarrar en puerto. Y lo que ve toda la tripulación es desolador. La capital del imperio ha sido destrozado. Un gran tsunami ha barrido con todo. Aún se ve alguna humareda de las maquinarias que explotaron cuando ese tsunami arrasó con todo. Las gentes están buscando los cadáveres entre pilas de madera, barro y salitre. El sol sale entre las nubes y permite ver los charcos donde antes eran calles, los cadáveres donde antes eran habitantes disfrutando de las terrazas. Y lo único que ha sobrevivido es el palacio del emperador.
el corsario de los cielos grita de rabia y provoca una rebelión en el imperio que acaba con la muerte de este emperador, porque aquellos papeles que había descubierto demostraba cuáles eran los tratos del emperador, cómo estaba vendiendo agua pura que decía escasear para revenderla por detrás, ocultamente, y enriquecerse, buscando marcharse a esa isla de ocio, retirarse y dejar el imperio. De hecho, en esos papeles se demostraba que con las últimas transacciones pensaba comprar esa isla y hacerse con ella en exclusiva. Por aquí la capital del imperio fue Arras. Muy bien. Y cerraremos esta etapa de la Segunda Era con la motivación de tiempo, que nos lleva a de casco a nuestro hogar. Hasta ahora no habíamos tachado ninguna. Bien. Márcase en el palo de mesana para recordar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué conlleva esto? ¿Cuántos miembros de la tripulación han sido inmortalizados en tu mástil? ¿A quién te duele todavía recordar? No fue la tripulación, sino que en ese palo de mesana se fueron marcando uno por uno una pequeña muesca por cada víctima de aquella inundación que tuvo que transportar el colibrí veloz para hacer un enterramiento masivo en una de las islas no habitadas cercanas a la capital. Por salubridad se debieron de quemar todos y cada uno de ellos. Los trabajos de reconstrucción de la capital fueron arduos, pero no se podía borrar el dolor sin hacer un funeral a la altura. Y aquel palo de mesana fue el tributo que la tripulación hizo a los fallecidos de la capital. Y así acaba esta segunda era, con un imperio en declive, un emperador que no estuvo a la altura de su apellido, de su historia, y un capitán que, siendo corsario, obró justicia sobre el pueblo del imperio. Vamos a pasar entonces a la tercera era. Vamos a ver esa tercera era. El mundo sigue adelante. Pero vamos 2 cartas para averiguar quién es ese
nuevo capitán. Una pica que es veloz, como no, y un corazón que es intrépido. Corazón y picas, veloz e intrépido, el carroñero amargado. No empezamos muy optimistamente esta tercera era. El carroñero amargado. Vamos a robar primero una carta para ver si existe una remodelación. Y sí, con el corazón vamos a ver una remodelación intrépida. Y nos tenemos que dirigir al carroñero. Veloz, intrépida, vamos a ver. El carroñero amargado. El carroñero amargado o el sacador amargado. No lo encontraba porque hay otro nombre. El mundo ha cambiado, pero el sacador y tú solo intentáis arreglaroslas. Es alguien tenaz, lleno de recursos y bastante hastiado. Y esa remodelación intrépida son trajes protectores contra peligros ambientales. Trajes protectores contra peligros ambientales. Pues son unos trajes bastante toscos. De cuero, con muchas costuras. Y un gran casco con un cristal. Van atados a una gran fuente de producción de oxígeno, para que cuando precisamente el colibrí veloz viaja entre esas nubes, entre esos rayos, o incluso cuando una de esas olas que salen de los mares pueda golpearle, todos y cada uno de los tripulantes que deben llevar la nave no sufran y puedan seguir cumpliendo con sus cometidos. ¿Y cómo lo adquirió este capitán? Pues cuando se hizo con el colibrí veloz, lo sufragó él mismo, porque este capitán viene de una familia poderosa, repudiado por esa misma familia, pero no por ello privado de sus riquezas. Decidió cambiar de vida y se hizo con el colibrí veloz. Una concesión que se le otorga al pueblo del antiguo imperio, que es como ahora se llama así este reino. Gracias a esa tasa que paga anualmente, siguen las labores de reconstrucción de la capital. Vuelve a pasar a manos privadas esta nave del cielo. Vamos a ver esas motivaciones del capitán. ¿Qué peligros os aguardan al sacador y a ti cada vez que os acercáis a un casco sobre el mar abierto? ¿Cómo se ocupan del problema el sacador y su tripulación? Pues a esto nos dedicamos ahora. A surcar los mares buscando embarcaciones naufragadas por los temporales. Por eso esos trajes protectores son tan importantes. Aguantamos cualquier intemperie, la buscamos, porque allí sabemos que está la riqueza de quienes fracasan donde nosotros tenemos éxito. Y ese es precisamente el peligro. Saber llegar allí antes de que las aguas se calmen, antes de que los rayos dejen de
destrozar palos de mesana antes de que esos cascos se hundan y la mercancía se pierda. Bajo el casco, ahora la bodega se abre y salen unos grandes ganchos, de lo que baja la tripulación y consigue la mercancía que necesita para después comerciar en los puertos. Suben esa mercancía y se cierran. Vamos a ver esa segunda motivación. ¿Cuál es el premio más valioso que el sacador ha encontrado nunca? A mano de quien casi perece para hacerse con el premio. Bien, en uno de esos saqueos encontramos una nave de los reinos del norte. Ahora son poderosos. No han necesitado la guerra, simplemente han aprovechado la debilidad de sus rivales. Las fronteras se han movido bastante más cerca de la capital de lo que han estado nunca. Y en uno de esos naufragios, uno de los capitanes más importantes de los reinos del norte sobrevivió, no así su nave. Cuando llegamos, ingentes cantidades de agua pura aún flotaban en las aguas. Y ese capitán, malherido, como su tripulación, la poca que había sobrevivido, utilizó sus armas bélicas para intentar salvar la mercancía. ¡Qué absurdo! Porque más pronto que tarde se hundiría en el mar y ellos perecerían. Pudieron haber buscado un pacto. Pero parecía sencillo que una embarcación tan veloz, tan reforzada, tan ágil, no debería de ser problema una nave naufragada, pero aquellas pocas armas que aún estaban operativas en la cubierta de la malograda embarcación aún seguían funcionando. Aquel blindaje de cobre celestial resistió, pero en algunos casos se perdió, en otros se abolló de tal forma que crujía la madera tras él. Pereció mucha tripulación y apenas pudimos sobrevivir a aquello. Triunfamos, pero nos costó gran parte del botín conseguido. Vamos a ver si tras este enfrentamiento pudimos realizar alguna remodelación. Y sí, corazón, que entiendo que es intrépido y se repite. No veo que ponga en algún sitio qué sucede cuando la revelación se repite. Así que podemos optar por dos alternativas. Una, que adquiera la segunda remodelación. O otra, que simplemente, y yo creo que voy a tirar por ahí porque me parece lo más lógico, es que lo que se produce es una
reparación muy importante de toda la nave. Ese blindaje de cobre celestial estaba maltrecho. Hubo que deshacer la mayor parte de él. Y se aprovechó la ocasión para introducir un material mucho más resistente. Ahora el cobre celestial es más duro y más liviano. Y eso permitió mejorarme. Y vamos a ver aquí saqueo de nave. Parte con casi no sobrevive. Y nos tendremos que ir a las motivaciones de El mundo sigue adelante. Damos una nueva carta. Y es un trébol. Eso quiere decir que no es que el mundo se mueva, sino que tú te mueves. Vamos a elegir bien, vamos a elegir sin combustible. Es paradójico después de haber conseguido tanta agua pura. Pero es que el agua pura que se transporta no es la que puedo usar. Debe ser refinada. Así que, cortos de efectivo y de trabajos, el capitán Carroñero y el colibrí veloz echan el ancla en una pequeña comunidad hasta que las cosas mejoren. Nos mantenemos ocupados remodelando la nave. Los lugareños son amables, pero también hay un cierto interés. Porque esa agua pura que se empieza a refinar les permite venderla. Parte de esas ganancias permite remodelarme y rehabilitarme. Pero pasamos mucho más tiempo de lo que esperamos. Y una noche, sorpresivamente, aquel capitán carroñero ya no estaba. Me dejó allí, a la espera de un nuevo capitán. Pero eso ya es una historia que tenemos que ver después de una motivación de tiempo. Que es una pica. Y estoy sin marcarlo aquí. Y después no me voy a acordar. El capitán carroñero es corazón y picas. Motivación del mundo sigue adelante. Es no, tú te mueves. Que era la anterior. También pica o trébol. Trébol, vamos a marcarlo aquí. Trébol. Y combustible. El agua pura. Y remodelar. Bien. Motivaciones del tiempo. Picas. El camino de todas las cosas. Bien, vamos a elegir la 3. Grietas y temblores, pero sigues navegando.
Que parte de ti va con retraso en las reparaciones. ¿Qué haría falta para que volviera a estar bien? ¿Cómo podría fallar cuanto más falta te haga? Pues esas remodelaciones del pasado que me hicieron tan veloz, ahora son más quejumbrosas. Sí que arranca, sí que navego, sí que soy ágil y veloz, pero en cada movimiento brusco soy en chirridos y quejidos. No funciono tan bien como antes. Y todo el mundo teme que en la peor de las ocasiones algo se rompa y eso derive en un fracaso. Podemos ver, si nos adentramos en las tripas del colibrí veloz, como aquellos engranajes envueltos en correas refinadas con su oro empiezan a tener pequeños deshilachados. Un movimiento veloz y una de esas cuerdas de oro se suelta y se empieza a desenroscar. ¡Ping! El otro lado. Cada vez que pasan por esas poleas, golpean otros elementos y empiezan a hacer ruido que se multiplica. Bla, 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 bla. Llego aguantando, pero alguien tan formado como mi creador será capaz de detectar dónde están sus problemas y hacerme el mantenimiento que corresponda, o acabaré teniendo un accidente fatal y sucumbiendo, convirtiéndome en un pecio más que un corsario o un carroñero saqueará para llenar sus arcas. Y vamos a por ese segundo capitán, a ver qué sucede tras la desaparición del capitán carroñero. Un trébol es poderosa y una pica veloz. El cazarrecompensas famoso. Trébol y pica. Bien, vamos a ver si tenemos una nueva remodelación. Y sí, la pica. Vamos a ver. El cazarrecompensas famoso. Picas. No, picas. Veloz. Está claro que la velocidad es aquello que nos impulsa. Anulación de protocolos de seguridad. Vaya, no parece que eso sea una buena idea a tenor de lo que nos ha sucedido en el pasado, ¿verdad? Esos quejidos que expreso cada vez que hay una maniobra complicada inquietan a la tripulación. Pero cada vez que hacemos puerto, tengo que pasar un tiempo de mantenimiento. Y es tiempo que no paso navegando. Y han decidido nada más que hacer los mantenimientos habituales. Carga de agua pura, revisión de los mástiles y de las velas. Y a continuar. Ningún mecánico entra en mis tripas y me revisa. Cada vez más esos deshilachados crecen. Pero nadie lo sabe, solo yo lo sé. Pero no puedo hablar con mi tripulación. Vamos a ver entonces esas motivaciones del cazarrecompensas famoso. Para el cazarrecompensas esto solo es un trabajo y tú eres lo único en lo que puedes confiar.
en lo que puede confiar. Es una persona eficiente, renombrada y que se rige por un código que ella misma ha creado. Describe al cazarrecompensas. ¿Por qué persigue a fugitivos a cambio de dinero? ¿Qué objetivos están prohibidos según su código ético? Pues esa pequeña población donde me repararon y donde refinamos el agua pura saqueada, prosperó. Y este cazarrecompensas era oriundo de esa pequeña isla. Llegó hasta él la fama del colibrí veloz, pero también el mal nombre de su anterior capitán. Él nació aquí, pero su familia, la mayor parte de su familia, pereció en la inundación de la capital. Su madre llegó aquí con pocos meses antes de parirle, y le contó cómo su padre falleció salvándole, cómo precisamente este colibrí veloz les transportó a esta isla, cómo fue aquel mástil y marcó la figura de su padre, que navegaba en la bodega. Le contó cómo había sido aquel funeral de estado y lo que significaba para aquel imperio la nave en la que fueron transportados. Que se hubiera convertido en la herramienta de un carroñero le repugnaba. Sueña con que el imperio vuelva a esa época floreciente, próspera, de paz y de progreso. Por eso combate a los carroñeros. Le da la vuelta a la tortilla. Y bajo ningún concepto obrará contra la ley. Vamos a ver esa segunda motivación. Cuenta la historia de la recompensa más problemática que trajo a bordo. Me olvidaba que me pide que describa el cazarrecompensas. Él es un chico joven. No parece un capitán. Es delgado. Gafas de metal muy fino. Y un pelo oscuro azabache. Muy rizado. Lo corta mucho, pero a nada que le crece un poco, esos rizos empiezan a salir por encima de su cabeza. A pesar de su juventud, su alta... su alto... o su ímpetu por el cumplimiento de sus objetivos y por esa ética tan elevada, le otorga autoridad a su tripulación. Están orgullosos de él. Todos y cada uno de los miembros de la tripulación, cuando llegan a puerto y van a la taberna a tomarse una cerveza, hablan con orgullo de que sirven a ese cazarrecompensas. Cómo combate a los carroñeros en el mar. Y en una de esas misiones consiguió su premio más valioso, pero al mismo tiempo casi perece, porque contra quien luchó fue contra el gran capitán de los ejércitos del norte. No contentos con llegar incluso hasta los lindes de la capital del imperio, continuaron hacia el este. Ahora el gran imperio son esos territorios del norte, pero lo hacen a través del belicismo, a través del sometimiento de los pueblos. Y cuando
Ese gran capitán apareció entre las nubes para intentar aniquilar a una flota de naves comerciales que simplemente llevaban comida a aquellos que lo necesitaban. El cazarrecompensas vio su oportunidad. Eran dos pájaros de un tiro. Un maldito carroñero del norte que alimentaba a la máquina de guerra. Se tiró a por él. Eran 3 naves, solo contra el colibrí, pero su velocidad, sus quejidos que anunciaban cambios bruscos de trayectoria, evitando los disparos, fueron lo que le salvaron. Cayó una nave, cayó 2, y cuando parecía que estaba a punto de sucumbir, cayó la 3.ª nave, y ese capitán fue capturado. Esa época, o ese hecho en esta época, fue un punto de inflexión. Los reinos del norte pararon su hostigamiento y sus ansias imperialistas. Y volvió una nueva época de calma tensa. No había guerra ni había hostigamiento. Parece que cada uno empezó, o cada reino empezó a trabajar por ser prósperos internamente, con el comercio, pero sin privar de recursos a otros reinos. Y vamos a anotar aquí brevemente, simplemente para recordarlo en el futuro. Desea. Imperio próspero y en paz. Y hizo gran el norte. Bien. Vamos a ver si esto conllevó una nueva remodelación. Y sí. Poderosa, lanzador de redes de alambre. Cuando me volvieron a reparar, se dieron cuenta de que una de las posibilidades para anular a los rivales era dotarle de unos lanzadores de redes de alambre que apresaran las velas de los rivales, que estancaran la nave para poder disparar. El colibrí veloz es pequeño, ágil, por ello no tiene un gran armamento, y para hacer caer a un barco mucho más poderoso, más grande, necesita poder atinar. Y su velocidad contra un barco o una nave parada, era lo que necesitaban. Por lo tanto, le armaron esos lanzadores de redes de alambre. Son unos grandes arponeros en la proa, que cuando se disparan se abren y salen esas redes con unos contrapesos a los lados. Se enrollan en los palos y hacen que las redes se descarvajen. Esos alambres tienen pequeñas cuchillas y no hay material que no los resista. Poco a poco las naves pierden velocidad y son presa fácil para el colibrí veloz. Y después de esa gran lucha y ese periodo de paz, este cazarrecompensas volvió a la capital. Fue reconocido por sus méritos
y me dejó allí, a la espera de un nuevo capitán. Veamos esas motivaciones del mundo sigue adelante. Y es un trébol. Que es... No, tú te mueves. Otra vez. Vamos a ver. No, tú te mueves. Vaya, no encuentro ninguno que me pueda gustar demasiado. Bueno, vamos a complementar la historia que contamos hasta ahora con: si no puedes hacerlo inteligente, haz lo que sea correcto. Hizo lo correcto. Intercambiar prisioneros por el gran capitán. Bien, vamos a desarrollar esto. Mi capitán lo arriesgó todo para salvar algo precioso. ¿Qué es eso que merece la pena arriesgar? ¿Cómo cambia el mundo y cómo nos recordarán a ambos? Esa última misión del cazarrecompensas fue un intercambio de prisioneros. El gran capitán era muy valioso para los reinos del norte. Los reinos del norte, a través de ese hostigamiento, también habían hecho muchos prisioneros. Entre ellos, el cuerpo de ingenieros del antiguo imperio. El capitán sabía que ese cuerpo de ingenieros era fundamental para volver a aquella época de prosperidad que tanto añoraba. Y no le quedó más remedio. Sabía que contravenía su propia ética. Arriesgaba su moral, dejando vivir aquel despiadado capitán. Pero era mucho más importante salvar la vida de aquella gente inteligente y creativa que podría dar prosperidad al pueblo. Y así seremos recordados. El mundo cambió porque el antiguo imperio se convirtió en el nuevo imperio. Vamos a ver esas motivaciones de tiempo si nos ayudan a redondear esta historia, este final de historia. Corazón. Corazón, motivación del tiempo. El corazón son... este casco, nuestro hogar. Bien poco sabía aquí. Bien. Esa época de prosperidad me llevó a conmemorar una celebración a bordo. La llegada de... vamos a marcarlo aquí. Se le dio una gran celebración porque todo el mundo sabía que era muy valioso ese cuerpo de ingenieros. Era lograr la prosperidad en la paz, no en el hostigamiento, en la guerra, ni en hacer sucumbir a otros reinos. Vamos a tacharlo. Aquí se vivieron buenos tiempos.
Y aquella celebración que se vivió en la cubierta del colibrí veloz concluyó con el descubrimiento de una placa. El colibrí veloz, historia viva del nuevo imperio. Y aquella fue la primera vez que se habló del nuevo imperio. Aquella placa hoy en día es considerada, es histórica. Fue el cambio de una nueva era. Vamos a ver esa nueva era y última, qué es lo que sucede con ella. Y para ello vamos a hacer un pequeño impasse y volvemos. Bien, pues ya estamos entrando en esa cuarta era. Y esa cuarta era la tenemos que afrontar dividiendo las cartas que robamos hasta ahora en dos modos diferentes, cartas rojas y cartas negras. Vamos a ver, vamos a coger todas directamente. Podríamos ver aquellas que definen más las motivaciones, pero vamos a ver qué sale aquí. Negras, rojas, negras, negras, rojas, negras, rojas, rojas, negras. Negras, más, negras, negras, más. Uy, negras. Nos parece evidente. Me parece curioso porque después de ver esto no hay ni un solo trébol y quedan 15 cartas. Es curioso. Pues parece que es funesto el destino. 26 cartas negras y 11 rojas. Y esto nos lleva a... Vamos a marcarlo aquí. Una vez más el horizonte son las más rojas que negras. Son 11 y aquí son 26. Por lo tanto, las cosas se desmoronan. Y vamos a ver qué pasa en las... Con las cosas se desmoronan. Vamos a sacar una carta para ver ese capitán que tenemos. El último capitán. Vamos a tener una pica. Y eso es el mecánico apasionado. Parece que nos ayuda a concluir esta historia. Las cosas se derrumban, pero el mecánico ve lo que todavía podrías volver a ser. Con suficiente amor y aceite por las articulaciones, podrías volver a ser una gloria. Es brillante, lleno de compasión y está ansioso por volar en libertad. La leyenda del colibrí veloz es sobre todo muy grande entre el cuerpo de ingenieros, no solo porque le salvaron, sino porque soy
una obra de arte. Fui pionera hace ya 3 eras. Y poco a poco me fueron remodelando para adaptarme a los tiempos. Y ahora quejumbroso, casi abandonada, pues de mi último acto heroico, un mecánico decide entrar en mis tripas abandonadas. Lo que allí ve es desolador. Alguno de esas correas estaba a punto ya de desquebrajarse. Pudo haber sido un desastre. Pero consigue arreglarme y hacerme volver a tener un esplendor del pasado. Brillo lustrosamente y ya no provoco esos quejidos al navegar. Robaremos una última carta para determinar la motivación de leyenda. El palo coincide con lo de mi capitán, que es la pica. Es una, si no, será otra. Y es el trébol. Por lo tanto, vamos a tener que leer la segunda, que es: el mecánico aprende a amar tus defectos y tu historia, o lo ve como algo que habría que arreglar. ¿Qué parte de ti considera que está más allá de toda posibilidad de recuperación? Pues el mecánico me mira con admiración. Vamos a apuntar aquí: admiración. Admiración. Se me está ocurriendo que la parte de ti considera que está más allá de toda posibilidad de recuperación. Pasó años reparándome. Y esas poleas se fueron cambiando, costó mucho. Pero el nuevo imperio volvió a ser próspero. Ya era casi una reliquia. Pasaba más tiempo amarrada a puerto, siendo visitada por los niños de los colegios, sobre todo el colegio de ingeniería, donde ya chicos adolescentes me miraban con ojos de nostalgia, de aprender las cosas que se hacían en el pasado. Ellos vienen con ideas nuevas. Ya mi dirección ya no es la misma, ya no puedo hacer aquellos requiebros en el aire que podía hacer antes. Ahora la tecnología de nivelación es diferente. Ya no hace falta un segundo capitán, automáticamente el agua pura nutre unos giroscopios que estabilizan de las naves más grandes a las más pequeñas. Aquellos artilugios manuales ya no sirven de nada. Pudieron haberme servido durante muchos años para labrarme la leyenda que soy hoy, pero ya son equipo obsoleto. Y simplemente se muestra como una reliquia. Y hasta aquí, poco más que llega la historia del colibrí veloz. Este último capitán me remodeló. No fue un capitán al efecto. No me dio horas de vuelo, pero me dio una nueva vida. Me convirtió en un buque escuela, donde la gente venía a aprender historia y ingeniería. Echo la vista atrás y viví grandes aventuras. El mundo cambió a mi alrededor. Yo contribuí a cambiarlo. Quiero creer que para bien. A pesar de que tuve capitanes pendencieros, hubo algunos
hicieron mucho bien conmigo. Y afortunadamente en el nuevo imperio también pesó mucho más esos momentos de gloria. Ahora ya no tengo capitanes en mi cubierta. Ahora tengo profesores. Profesores que instruyen. Y aquel cazarrecompensas, ya mayor, a veces viene a visitarme, me acaricia con sus manos ya arrugadas. Y podemos ver cómo mira a la reconstruida capital. El nuevo imperio es el digno sucesor de aquel primer imperio que me creó. Y una lágrima resbala por su mejilla. Su objetivo vital se cumplió. Y el mío, el Colibrí Veloz, también. Y hasta aquí llega este viaje tan apasionante por Skyworthy, que espero que os haya divertido tanto como a mí vivir esta experiencia, a pesar de que en algún momento pues puedes tener algún pequeño bache a la hora de conectar los pasos, aunque son evidentes, pero el no querer saltárselos para que la historia se dote coherencia, está muy bien tener un apoyo de un cuaderno bitácora en la que vayas cubriendo los diferentes pasos, porque así te da la posibilidad de, de enlazar. De hecho, yo no quise moverlo demasiado. Voy a poner aquí Book Escuela para nuevo imperio. No quise moverlo mucho para no fastidiar mucho el overlay que se puede ver, aunque no sé, es bastante pequeño, pero luego se puede ver. Pero lo bueno de esto es consultar también un poco el pasado para poder ir hilando las historias. Yo creo que aquí se fueron cuadrando bastante bien. Y creo que esta historia es muy bonita. A mí el final me conmovió porque creo que se hila muy bien con la esperanza que supuso inicialmente la inauguración y cierra un círculo en la historia del Colibrí Veloz. Espero que os haya gustado y que si llegasteis hasta aquí lo hayáis pasado tan bien como yo. Y como siempre os digo, nos vemos en las pantallas y si no en las mesas. Hasta luego y espero volver a venir con otro capítulo de Skyworthy. Esta vez navega por mi cabeza la idea de hacer una historia de ciencia ficción. Un saludo, hasta luego. Y recordar que está el Berkami aún en marcha cuando estoy grabando esto. Y entrad porque la edición de Skyworthy va a ser muy bonita. Venga, hasta luego.